Buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a la primera edición del Cineforo Kino Deluxe, una iniciativa que hemos decidido crear para los auténticos fanáticos del séptimo arte, aquellas personas que aman el celuloide, las grandes producciones de la pantalla grande, en un periplo en donde estaremos examinando algunas de las películas más importantes de la historia del cine en diversos géneros. Realmente una iniciativa que hemos querido crear por sugerencia de ustedes aquí en octubre de 2021, aprovechando que realmente muchos queremos examinar algunas de esas grandes producciones de una manera más profunda, más amena, haciendo un análisis desde el punto de vista fílmico e histórico. Y desde luego esta iniciativa, este Cineforo Kino Deluxe, donde queremos traer estas grandes joyas del séptimo arte, no sería nada sin una persona quien es el alma mater de esta iniciativa, la persona detrás de esta idea que hemos querido plasmar en esta oportunidad y de la cual los queremos hacer partícipes. Demos la bienvenida a alguien que es más que un amigo, un hermano, Ángel Virén, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, un auténtico experto en el séptimo arte, con quien estaremos haciendo este viaje a través de la pantalla grande. Querido amigo Ángel Virén, bienvenido a esta primera edición del Cineforo Kino Deluxe. Muy buenas tardes, querido amigo. De veras que todo un placer y muy emocionado de que comencemos finalmente con este nuevo proyecto que destila por todo lado cultura y en concreto que vamos a centrar sobre uno de nuestros artes favoritos, que es el cine, el séptimo, como es conocido de costumbre, y al que siempre pues, va a estar acompañado pues, de grandes películas que queremos presentar y también pues hacer un coloquio pertinente donde podamos destripar todos los entresijos y todos los aspectos técnicos y artísticos de estas obras, ¿no? Que pretendemos pues, mostrar a nuestra videoaudiencia. Tal cual, como dices, querido amigo, vamos a hacer no solamente un análisis desde el punto de vista de la trayectoria de los intérpretes, de los actores, de los directores, de los productores, de los grandes protagonistas, también muchas veces de actores secundarios que, como bien hablábamos con Ángel detrás de cámara, a veces no se les da el espacio ni el reconocimiento suficiente. Nosotros queremos mostrar y dar una perspectiva muy histórica, muy analítica, y sobre todo poder mostrar una perspectiva, ¿por qué no decirlo?, quizás diferente a este tipo de análisis súper estándar que ustedes pueden encontrar en otros espacios, no solo en YouTube, sino en otros tipos de eventos presenciales. Queremos dar nuestra perspectiva personal, nuestra propia visión del séptimo arte, y es gracias a ustedes que existe esta iniciativa del Cineforo Kino Deluxe, algo que nos pidieron, que quisimos traer, y para arrancar este evento, querido amigo y espectadores, tenemos la que al menos para mí es mi película favorita de terror de todos los tiempos, aunque técnicamente se le denomina como una película de suspenso psicológico, La Profecía, Omen, de 1976, dirigida por Richard Donner, una película que en su momento marcó un auténtico hito en ese lustro final de la década de los 60, y que me atrevería a decir que creó una escuela importante en este tipo de films relacionados con el suspenso y con el terror. Ángel, ¿qué representó La Profecía para ese final de la década de los 70? Bueno, de verdad que gusto el poder iniciar esta nueva andadura de Kino Deluxe con una película como la que presentamos hoy en el coloquio que vamos a proceder en breves. La Profecía es ya todo un clásico de lo que es el género de terror. Ya sabemos de antemano que el género de terror precisamente durante muchas décadas se consideró un género menor, porque bueno, se producían un gran número de películas de bajo presupuesto, de serie B, pero que en los años 70 se le dio un gran lavado de cara
y títulos tan emblemáticos como, en primer lugar, La semilla del diablo, traducido aquí en el ámbito hispanoamericano como El bebé de Rosemary, más fiel al título original, una película clave de la filmografía de Roman Polanski, El exorcista, dirigida por William Friedkin en 1973, y qué decir de La profecía. Esta trilogía de películas fueron las que ayudaron a que el género de terror a partir de ese momento comenzase a ser respetado, respetado por la crítica y muy seguido cada vez más por el público. Y por supuesto la calidad de estos tres filmes pues trascendió lo que es el género de terror, ¿no? Rivalizando pues con filmes de otros géneros que ya tenían gran reputación, ¿no? La profecía es un título emblemático de los años 70, rodado al más puro estilo cine británico, ¿no? Como vamos a ver a continuación cuando analicemos los diferentes apartados más representativos de la película, ¿no? Y pues, que tiene, no sé, tiene hoy en día quizás un aura de respetabilidad y de culto, ¿no? Se ha convertido como en un filme de culto, ¿no? Quizás debido a la elegancia con la que está rodado y al acierto de sus escenas más escabrosas. Es verdad que hoy en día quizás estemos acostumbrados a un terror más gore, por un lado, o más de sustos, por otro, para entendernos a nivel popular. Este es un terror mucho más refinado, que tiene que ver más, quizás que se asemeja más al cine del thriller o al cine de suspenso, ¿no? Pero sin duda estamos ante una obra clave para entender el cine de terror contemporáneo. Así que de verdad que va a ser todo, como dije al principio, va a ser todo un gusto el poder presentarla en nuestro debut. Y realmente me sumo a tus palabras, querido amigo. Yo creo que La profecía es una película de terror, al menos para mí, de las más elegantes, de las mejor construidas. Es una película que tiene un lenguaje audiovisual muy particular y hay Ujú. que entender el contexto en el cual se presentó este film, ese lustro final de la década de los 70. El lenguaje del cine de terror era muy diferente al actual, lo digo sobre todo para los espectadores más jóvenes que vean esta película y que quizás la vean quizás con cierta reticencia. Hay que tener en cuenta que hace décadas el terror no era, lo que comentaba Ángel, un género que se basara en el susto básico, en la sorpresa, la subida repentina de música, sino era, podríamos decir, lo que era más orgánico, más circunstancial y, al menos desde mi punto de vista, más interesante, más creíble. Particularmente, he de decirlo, a mí el terror moderno no me llama para nada la atención. De hecho, me parece un género que no aporta nada, no solamente al género, sino al cine en general. En fin, es un punto de vista muy personal y creo que La profecía es una película no solamente que como terror y suspenso funciona muy bien, sino es una película muy bien hecha, muy elegante, muy bien actuada, y creo que un elemento clave para hablar de esta película es ese terror atávico relacionado a la maldad y a los infantes, como una figura tan pura, una figura relacionada, ¿por qué no decirlo?, con el amor, con el cariño, puede guardar el terror más profundo de nuestra existencia, de nuestro mundo. Así que creo que eso es importante. Así que para arrancar este pistoletazo y esta andadura en esta primera edición del Cineforo Kino Deluxe, querido amigo, quiero que hablemos en este caso sobre Richard Donner, este director, el hombre detrás de, podríamos decirlo, no solamente la dirección, de la gran concepción respecto al Exorcista. ¿Qué nos puedes decir sobre este director, querido amigo? Sí, la verdad que está muy bien lo que acabas precisamente de puntualizar, ¿no? El hecho de que esta película se convirtiese al poco tiempo en un auténtico fenómeno de taquilla y fuera respetada por la crítica se debió a dos aspectos quizás en concreto, ¿no? En primer lugar es que el terror eh, era un terror muy diferente a lo que se había estado rodando hasta pocos años antes,
con las excepciones que hemos citado antes, que son El exorcista y El bebé de Rosemary, ¿no? Que, bueno, el filme de Polanski fue muy rupturista, fue muy transgresivo y le supuso, además, en su caso, le supuso muchos problemas a nivel personal, a nivel social también. Pero eso es otro cantar que lo dejaremos para otro coloquio y nos vamos a centrar en la profecía, que también fue un filme que ofreció un terror, como hemos dicho, bien diferente a lo que se concebía durante los años 50 y 60. Y sobre todo porque aquí la maldad está presente y tiene como protagonista a un niño. Eso era del todo impensable en cualquier filme de terror anterior, ¿no? Fue algo muy atrevido, fue una apuesta muy atrevida, tanto del director Richard Donner como de los guionistas y, por supuesto, de la 20th Century Fox. Quisiera remarcar que fue esta productora la que se encargó del proyecto. El rodaje que se encomendó a Richard Donner, que hablaremos a continuación inmediatamente de él, pero quería hacer unas puntualizaciones, pues comenzó a finales de 1975. La película como tal se estrenó el 6 de junio de 1976 en el Reino Unido, en Londres, y el 25 de junio llegó a Estados Unidos, ¿no? Y fíjate que es en lo que te decía, como era un terror al que la gente no estaba acostumbrada, pues la verdad que un fenómeno sociológico resultó siendo, tanto es así que recaudó más de 4 millones de dólares el primer fin de semana, y en total pues tenemos contabilizado más de 61 millones de dólares de aquella época. Tanto es así que el éxito que cosechó pues provocó pues que los productores decidieran rodar posteriormente 3 secuelas, que datan de 1978, 1981 y 1991, esta última hecha y lanzada únicamente para televisión, e incluso se rodó un remake en el año 2006. De hecho, se estrenó el 6 del 2006 en medio de una sonora campaña de marketing por coincidir con la fecha del anticristo, 666, ¿no? Sí. Y dirigida por John Moore, pero que, pese a que tenía buen reparto, pues nunca pudo alcanzar el estatus que llegó a obtener la profecía original de Richard Donner, ¿no? Y es que, bueno, Richard Donner, curiosamente, pues iba a debutar en el cine con esta película, ni más ni menos. O sea, fíjate qué debut, amigo. O sea, qué debut y qué éxito, ¿no? Él ya había hecho sus pinitos en el cine, pero fundamentalmente en cortometrajes y algún mediometraje que pasó sin pena ni gloria, pero pues ya había llamado ya la atención de ciertos personajes importantes de las altas esferas de los grandes estudios, concretamente de la 20th Century Fox, y le ofrecieron rodar La profecía en los años 70. Aquí le tenemos bien joven, ¿no? Aquí le tenemos en la época en que dio el salto a ser un director afamado, tanto para la crítica como para el público, que se acercaba por primera vez a este nuevo género nuevo estilo de género de terror, ¿no? Pero fíjate, amigo, que Richard Donner rápidamente logró desencasillarse y probó suerte rodando otras películas de otros géneros, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque a continuación, 2 años después, en 1978, decide ponerse al frente del proyecto de Superman. Aquí tenemos un fotograma, bueno, más que un fotograma, una fotografía tomada durante el rodaje de esta película, junto con el actor Christopher Reeve, el malogrado Christopher Reeve, que luego ya supimos que mal terminó sus días, ¿no? Con esa parálisis, un actor que prometía mucho a finales de los años 70. Y bueno, es que Superman también se convirtió en un fenómeno no solo sociológico, sino de masas. Fíjate que la influencia de esta película ayudó a establecer el concepto de superhéroes como un género cinematográfico respetado. Es decir, Donner no solo contribuyó a que el nuevo cine de terror fuera un género respetado, junto a Polanski y a Friedkin,
¿no? Responsables del bebé Rosemary y de Exorcista, sino que ayudó a hacer lo mismo también con el género de superhéroes, ¿no? En este caso. Hoy en día el género de superhéroes es un género cinematográfico a la baja, Sí, porque se ha rodado mucho, pero de muy mala calidad en los últimos lustros. Pero la verdad que Superman sigue siendo un filme de culto, ¿no? En ese sentido. Quisiera decir un exactamente. par de cositas más sobre Richard Donner. Mire, aquí le tenemos junto a la auténtica leyenda cinematográfica Marlon Brando Sí, durante el rodaje de Superman. Aquí Marlon Brando encarna al padre biológico, ¿no? Al padre biológico de Superman. La verdad que la película también tiene un reparto de primera fila, porque también tenemos a Glenn Ford como el padre adoptivo en la Tierra del propio Superman. exactamente. Y también tenemos presente a Jim Hackman como el villano Lex Luthor. O sea, es decir, la Imagínate ese película reparto de lujo, amigo. O sea, actores de mucho espectacular, peso. espectacular. Imagínate también Donner, como se suele decir aquí en Colombia, las maromas que tuvo que hacer para reunir claro, para reunir un reparto de primera fila. Tuvo que pedir permiso a diversos estudios para que los actores que los tenían en exclusiva pudieran estar presentes en su largometraje, ¿no? Fíjate que Donner terminó también realizando la secuela de Superman, Superman 2 en 1980, pero a mitad del rodaje y por diferencias con los productores fue reemplazado por otro famoso director de la época que era Richard Lester Sí, sí. y fue reemplazado a mitad de la producción. Esto no le sentó nada bien, lógicamente era de esperar al propio Richard Donner y él mismo acabó realizando su propia versión de Superman 2, titulada Superman 2 de Richard Donner Cut, y que fue estrenada en 2006. Y bueno, que ciertamente pues pasó sin pena y gloria porque igualmente pues todo el mundo se había visto la versión del año 80, ¿no? Sí, Que la original. igual Lester había hecho un buen trabajo finalizando lo que el propio Donner había comenzado. Tal Y cual. nada, durante los años 80 intentó pues formalizar, es decir, rodar un gran número de películas de una forma regular para tener, pues, para lograr una sólida carrera, ¿no? Como cineasta. Y uno de los títulos pues más famosos, más emblemáticos y que todos recordamos con gran cariño es posiblemente Los Goonies, ¿no? Qué Por película favor. esta, qué Yo película. creo, amigo, que todos los que ya tenemos más de 35 años tenemos como un referente de nuestra infancia los Sin Goonies. duda, O sea, yo sin creo que duda. fue de esas cintas Sí, generacionales, una cinta que estaba muy enfocado al público infantil, al público adolescente y que tiene una magia ochentera muy, muy especial. Y bueno, Richard Donner siendo el capitán de esta cinta tan maravillosa. ¿Qué nos puedes decir del trabajo de Donner aquí en Los Goonies? Amigo, esto es pura nostalgia, me has tocado el corazón. sí. No, no, una película magnífica, de una forma formidable, rodada. Y claro, hoy en día, pues lo que tú comentabas hace un momento, lo que tú apuntabas, es que para todos, fíjate, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Y yo la he visto montones de veces y cada vez que la veo, pese a la edad que ya uno ha alcanzado, pues más me gusta. Es todo un título de culto de los años 80, sobre todo para nuestra generación. Yo creo que de pequeños todos quisimos emular las aventuras de estos niños, ¿no? Y en cierto Sí, modo todas aquellas aventuras que protagonizábamos en nuestros barrios de residencia, pues tenían como enfoque en muchas ocasiones el propio argumento o la trama argumental de los Goonies, ¿no? Jugamos tal muchas cual. veces a esto, ¿verdad? Igual que tratábamos de emular a las aventuras de Indiana Jones, los Goonies Exacto. están en esa misma línea, pero quizás aún más enfocadas hacia la infancia, ¿no?
porque las sentíamos más cercanas, porque pues Sí. los protagonistas y la puesta en escena se basaba mucho en infantes y como Ujú. tú dices, como que tratábamos de emularla, sentíamos una película muy cercana y aparte de eso la puesta en escena, el lenguaje audiovisual, la interpretación y demás, olía, destilaba ochentas por todas Sí, partes. sí, Es más, es lo que es lo que tú decías, ¿no? Es cierto, o sea, la escenografía es ochentera, la banda sonora, la estética, o sea, lo que es la plástica visual, sí. es algo que inevitablemente tienes que asociar con esa década, ¿no? Mm. Exactamente, es una maravilla. Yo también la he visto, yo creo que al menos unas 10 veces y cada vez la disfruto más, no solamente por la nostalgia que me evoca, sino que considero que es una película juvenil de aventuras muy interesante, muy bien hecha para la Y época. recomendable, siempre recomendable para los chicos, o sea, para los pequeños, para la gente que está en plena infancia o incluso en la preadolescencia, en serio. Qué lástima que este tipo de filmes ya no se rueden hoy en día, ¿verdad? Y que no cuenten con esa magia. Quizás hay intentos Mm. en ese género, pero creo que la misma sensación de aventura, la misma sensación de desarrollo de la historia no se ha logrado. Y dentro de lo que tú comentabas, querido amigo, y espectadores sobre la andadura de Richard Donner en los 80, tenemos también, pues para mí, un hito dentro del género de las cintas de acción, porque me atrevo a Ujú. decir, me mojo, como dicen ustedes en Me España, mojo, me mojo. creo que es mi saga de acción favorita, por lo que representa, por los gags, porque también es una película muy ochentera, porque al menos para mí, Mel Gibson hace una de las interpretaciones más carismáticas, casi que se vuelve icónico dentro de la cultura popular occidental, lo que representa Mel Gibson, y es la saga de Arma Mortal o Arma Letal, creo que le dicen en tu país, Letal, amigo. de hecho, el título original creo que es Little Weapon y en Sí. España se tradujo literalmente. O sea, así, sin más, arma letal. Sí, sí. Exactamente. Aquí tú sabes que, y esto es algo en lo que hemos hecho hincapié muchas veces con Ángel, que a veces las traducciones de español latinoamericano y español ibérico son diferentes, distan, algunas son más acertadas en un lado que otro, en este caso, la más, digamos, homogénea con el título original es la traducción que se hizo en España. ¿Qué recuerdas del papel y en sí de la labor de Donner en este inicio de la saga de Arma Mortal, aquí junto a Mel Gibson a propósito? Fíjate que Donner, a finales de los años 80, antes de ponerse a rodar lo que sería con posterioridad la cuatrilogía, bueno, mejor que cuatrilogía, la tetralogía, que es el término correcto, de Arma Letal, pues venía de haber rodado la película de la que hemos hablado antes, de aventuras, Los Goonies, pero también otra que se convirtió en un mito dentro del subgénero de la fantasía, del cine fantástico, que fue Lady Halcón. Lady Halcón, protagonizada por Matthew Broderick y Rutger Hauer, el actor de neerlandés, ¿no? Sí. Magnífica, con una película también dotada de una magia especial y que alberga con una fotografía muy refinada, ¿no? Otro que se convirtió inevitablemente en otro título emblemático de la década, sobre todo para la gente joven. Y con Arma Letal ya Richard Donner tocó definitivamente el máximo esplendor de su carrera porque, bueno, simplemente el incluir en el reparto a un actor que estaba en pleno auge como Mel Gibson era sinónimo de tener éxito seguro y así fue, ¿no? Mel Gibson venía de protagonizar títulos fundamentales, ¿no? Fundamentales en esa década, como por ejemplo la trilogía de Mad Max, una trilogía que se rodó en Australia, que se ha convertido de culto, muy interesante el enfoque de esas películas de ciencia ficción distópica. También venía de rodar una película muy respetada de cine político con un gran mensaje de trasfondo en esta materia, que es El año que vivimos peligrosamente, dirigida también por el australiano Peter Weir. Y ya a finales de los 80, Mel Gibson ya consagrado como un actor, de entidad,
y en pleno auge, como hemos dicho anteriormente, pues decidió protagonizar algunos títulos comerciales que se convirtieron en éxitos inmediatos. Y así fue con la tetralogía de Arma Letal, que protagoniza junto con otro actor que estaba también en sus comienzos, que es Danny Glover, el cual venía de haber coprotagonizado con Kevin Costner Silverado, ese western tan atípico de los años 80, enfocado un poco hacia la comedia, pero que había resultado un éxito, dirigido por Lawrence Kasdan. Y la verdad que la pareja de Mel Gibson y Danny Glover pues se convirtieron en clásicos del cine policíaco, y de ese cine policíaco, de ese subgénero de cine policíaco que trata sobre las relaciones de polis que son muy amigos uno del otro y que salen en pareja pues a resolver casos. Es lo que Sí. se llama en inglés buddy film, film de colegas, de policías colegas, ¿no? Luego hay otros filmes que copiaron el estilo del Arma Letal, como por ejemplo fue la película Tango y Cash, de Carl Russell y Sylvester Stallone, Y también Dos Dos policías policías rebeldes, rebeldes, amigo. Bad Boys de Dos Exacto, policías Bad Boys. rebeldes. Claro, pues todas van en el mismo cauce, en la misma línea que Arma Letal, ¿no? O sea, que la verdad que ese éxito se lo atribuimos al propio Richard Donner, ¿no? Quien dirigió las cuatro películas, que son del 87, 89, 92 y 98, a cada cual más entretenida, la verdad. Y Mel Gibson, pues como actor que se le dan muy bien los papeles de cine policíaco, de cine de acción, con gags, ¿no? Y, la verdad que los borda, ¿no? Pero fíjate que los años 90 también el propio Richard Donner tendría la posibilidad de rodar otras películas de éxito, y una de las que se me viene a la memoria es Asesinos, del año 95. Por ¿Por favor. qué? Porque es un thriller con un guión de los hermanos Wachowski, que eran algo desconocidos por aquel tiempo, todavía no tenían en su mente rodar Matrix, ¿no? Una película que me gustaría que pudiéramos presentar en el futuro aquí en Kino Deluxe, Sí. ¿no? Tampoco habían debutado como cineastas propiamente dicho, porque no, pues su primera película fue Lazos Ardientes en el 96, los Wachowski en el año 95, cuando se estrenaron Asesinos, solo actuaron como guionistas, pero esa película cuenta con la presencia de Antonio Banderas, del actor español que estaba haciéndose un nombre en Hollywood, y del propio Sylvester Stallone, ¿no? Que estaba pues en la cúspide de su carrera. Claro que recuerdo esa cinta, querido amigo, esa puesta en escena de Richard Donner, esa aparición rutilante de Antonio Banderas ya en el cine de Hollywood. Y bueno, Silvestre Stallone, como tú dices, ya un actor muy cimentado dentro del género de las películas de acción. Yo creo que el legado de Donner es muy interesante. No solamente hizo películas desde mi punto de vista que funcionaban muy bien comercialmente y en taquilla, sino que no eran películas... eran, o sea, por un lado eran fáciles de digerir, pero no eran películas simples, no eran películas malas, tenían buenos guiones, Efectivamente. tenían buen elenco y tenían buenas interpretaciones. Podríamos decir que es lo que algunos expertos denominan los blockbusters muy completos, o sea, muy bien desarrollados, muy bien armados, y creo que el señor Donner era un auténtico maestro en este tipo de films, pero como siempre aquí en Kino Deluxe pues, analizamos y desarrollamos algunas de las personas también relacionadas, no solamente con la actuación, sino también la producción de estos films, tenemos al gran maestro Jerry Goldsmith, este hombre músico profesional graduado de la Universidad del Sur de California, un hombre quien a propósito brindó la música de películas tan emblemáticas como la primera de Star Trek, o al menos que yo recuerde una de las primeras adaptaciones fílmicas finales de los 70, incluso de la primera película de Rambo en el 82, también de los Gremlins en el 84, cintas muy disímiles, pero que Jerry Goldsmith siempre se supo adaptar hacia bandas sonoras muy llamativas que le daban una personalidad muy especial a estas cintas. ¿Qué nos puedes decir del trabajo de Jerry Goldsmith en La Profecía y su posterior carrera, querido amigo?
Bueno, Goldsmith, sin duda alguna, yo creo que hoy en día es considerado uno de los grandes compositores de bandas sonoras y, por supuesto, uno de los grandes directores de orquesta de finales del siglo XX, ¿no? A él le debemos, concretamente en el séptimo arte, le debemos, pues, bandas sonoras de títulos fundamentales, ¿no? Más que famosos en las últimas décadas, pues desde la banda sonora del Planeta de los Simios, Por favor, Chinatown, por favor. la trilogía completa de Rambo, o sea, por lo menos las 3 películas originales de los años 80, Sí, por supuesto, Alien, el octavo pasajero, es decir, la primera de la saga, Gremlins, ya en los años 90 le debemos Instinto Básico, L.A. Confidential, La Casa Rusia, la primera de la saga de la momia, es decir, o sea, la carrera de Jerry Goldsmith es un éxito tras otro, pero más que merecido, ¿no? Porque qué calidad, qué forma de componer siempre con las mejores notas para las... Parece que este hombre se visualizaba numerosas veces antes la película para saber qué nota era la adecuada para determinada escena y secuencia, ¿no? Lo que se llama el montaje musical, ¿no? Este hombre era un experto en eso. Y en la película que presentamos hoy, de la cual hizo una perfecta banda sonora, La Profecía, pues qué podemos decir, ¿no? Esta banda sonora que estuvo nominada a los Oscar. Fíjate que curiosamente el propio Goldsmith no ganaría el Oscar por la banda sonora de esta película, de La Profecía, pero sí de la segunda parte de La Profecía. Él estuvo también encargado de, wow. las, de la banda sonora de la segunda y de la tercera parte de La Profecía, pero no ganaría la estatuilla con la primera, sino con la segunda en el año 77. No deja de ser curioso. Ambas Qué son buenas, curioso. ambas partituras son buenas, pero la ganó con la segunda y no con la primera. Es que, querido amigo, al menos para mí, y voy a criticar a la academia, aquí ni tú ni yo estamos alineados con la academia. No, en absoluto. En todo caso, todo lo contrario, ¿no? De hecho, sí, tal cual, y se van a dar cuenta a lo Sí, largo sí, no. de este dossier, para mí, Ave Satani, que es esta canción tan emblemática, o sea, es el sello de La Profecía, para mí no solamente es probablemente una de las mejores canciones de cine de terror que se ha hecho en la historia, sino me atrevería a decir que una de las canciones más emblemáticas de la historia del cine, o sea, Ave Satani es una canción, perdón, una composición que guarda una oscuridad, una densidad, como dirían ustedes en España, da un mal rollo. Si Un solo mal escuchar rollo la y muy canción, chunga, muy chunga. es perfecta, en serio, es perfecta para lo que quiere transmitir la película y para mí solamente esa canción ya debería estar en un museo, es que es impresionante lo que plasmó Jerry Goldsmith, que a propósito creo que le da un matiz muy especial, muy ceremonial, muy oscuro, muy ritualístico a esta película. Nosotros a propósito aquí con Ángel no vamos a spoilear la película, vamos a dar algunos matices, algunos aspectos porque queremos que ustedes disfruten de la cinta en su totalidad, simplemente vamos a dar como aspectos importantes que queremos que tengan en cuenta, tan importantes como por ejemplo aquí tenemos al gran Jerry Goldsmith junto al gran maestro John Williams, de quien hablaremos seguramente más adelante en otras sesiones aquí de Kino Deluxe, otro de los grandes compositores, de los grandes maestros, creadores de hitos, de auténticos clásicos en el cine del siglo XX. Y bueno, Jerry Goldsmith, un hombre que dejó una impronta y de verdad le recomiendo, miren, si se quieren asustar, escuchen Ave Satani, apaguen la luz de su cuarto, enciérrense, a ver si no les da mal rollo. Y si No, se lo... yo no soy capaz de estar en vela toda la noche recordando las notitas de ese tema. Por favor, Fíjate, amigo, que, bueno, en primer lugar, comentar la fotografía que tenemos en pantalla. Bueno, yo creo que son, entre John Williams y Jerry Goldsmith, creo que han coleccionado más de 50 premios internacionales a sus trayectorias, ¿no? Creo que monstruos, son posiblemente dos de los compositores de bandas sonoras más afamados, más respetados e inolvidables, ¿no? Y no me rasgo las vestiduras en decirlo, de todos los tiempos en por favor. cuanto a lo que es la historia del cine, ¿no? La historia del cine, además, mundial, ¿no? Porque estos señores también, pues, ofrecieron y trabajaron para proyectos fílmicos fuera del circuito de Hollywood, ¿no? Incluso.
Volviendo otra vez al tema de la banda sonora de la película que nos compete de la profecía, fíjate que tú hacías mención al tema central, que es Ave Satani, efectivamente, el cual también fue nominado a Mejor Canción en la edición de esos Oscars de 1976, siendo así una de las pocas canciones, por no decir la única, que está cantada en latín y que fue nominada en la Academia, en toda la historia de los Oscars. Curioso, ¿no? Una Fíjate que maravilla. el título que sería cuya traducción en castellano sería Ave Satán o Salve Satán, es una contraposición del término Ave Christi, ¿no? Que significaría Ave Cristo, Ave Jesucristo, ¿no? En una entrevista, el propio Goldsmith dijo que su idea era crear una especie de versión satánica de un canto gregoriano, ¿no? Ya sabemos que siniestros pueden llegar a ser los cantos gregorianos, por eso él quería crear a su vez una versión satánica, más siniestra aún de lo que realmente, porque lo quería invertir, ¿no? Hacia el mal, en este caso. Es decir, decidió crear así como una especie de misa negra, invirtiendo frases en latín de la misa latina o católica. De hecho, el propio coro de Londres, ya sabemos que la película fue rodada en Gran Bretaña, fundamentalmente en Londres, le ayudó con algunas frases. Por ejemplo, la frase, en lugar de decir Ave María, se decidió poner el propio Ave Satani, ¿no? Y así sucesivamente. De modo que la canción pues contiene frases en latín invertidas, como por ejemplo Ave versus Christi, que significa ave anticristo, y Corpus Satani, que significa el cuerpo de Satán, en vez de Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, esto añadía mayor inquietud todavía a esa partitura, ¿no? Yo creo que fue todo un acierto y hoy en día, pues bueno, que creo que es uno de los aspectos más destacados vamos, de los seguidores que saben apreciar el trabajo de Goldsmith en una película de esta calidad y de esta entidad, ¿no? Como la que presentamos hoy. Una banda sonora, amigo, que está indefectiblemente ligada a esta película, o sea, y sobre todo para mí que logra su propósito, o sea, toda una misa negra que contextualiza bastante de lo que es ese ambiente que quieren plasmar los productores de estas cintas a puesta en escena, de verdad maravillosa. Ave Satán, y una de mis canciones favoritas de la historia del cine, sin lugar a dudas, y aquí estos dos grandes monstruos de la historia del séptimo arte. Y arrancando, querido amigo y espectadores, analizar a los intérpretes, a los actores que hacen parte de esta película tan importante en el género del suspenso y en el género del terror. Tenemos a un actor en Bueno, mayúscula, bueno. porque este señor es un actor en mayúscula, no como lo Sí, que hay sí, hoy en con día. todas las letras. Por favor, Gregory Peck. Yo creo que hablar de Gregory Peck es hablar de un actor polifacético, un actor con una capacidad interpretativa y una sobriedad que de hecho he tenido la oportunidad de repasar algunas cintas hace poco, Matar a un ruiseñor, La misma profecía, que me fascina, es una de mis películas favoritas, y otras interpretaciones, y siempre me pareció un actor muy elegante, muy sobrio, muy creíble, una persona que realmente te hacía sentir de primera mano esas interpretaciones. ¿Qué nos puedes decir sobre el papel aquí de Gregory Peck, no solamente en La profecía, sino buena parte de su carrera actoral? Bueno, yo creo que la calidad de los actores de hoy en día, ¿eh? Pues palidece, ¿no? Palidece cuando se hace una comparación seria con lo Sí. que fueron ciertas figuras del Star System hollywoodiense, ¿no? Es que no admite parangón. O sea, tú coges a todos estos actorcillos que son una banda de mamarrachos hoy en día, claro, y lo comparas con gente de la entidad de Gregory Peck y bueno, es que la verdad no hay color, ¿no? Este mítico actor, ¿no? Que es perteneciente a la edad de oro de Hollywood, a la edad dorada, lo que muchos expertos consideran lo que es la época
del Star System, es posiblemente uno de sus más grandes intérpretes, ¿no? de lo que es el propio Star System, ¿no? Coincidió cronológicamente con la carrera de otros actores como por ejemplo James Stewart, Cary Grant, Humphrey Bogart, John Wayne, Montgomery Clift, o sea, la lista es larga. Aparte es uno de los pocos actores de entidad y de Hollywood que estuvo en activo hasta finales del siglo XX, ¿no? O sea, su carrera artística abarca un gran periodo cronológico, un gran periodo temporal, ¿no? Sí, Fíjate que es, como tú has subrayado, siempre se caracterizó por ser un actor muy sobrio, muy eficaz, muy seguro a la hora de interpretar, sobre todo en los papeles que se le acomodaban más, que principalmente destacaron dramas, comedias románticas, westerns y filmes bélicos, ¿no? Así se me ocurren algunos que vamos a citar a continuación. Y se caracterizaba siempre por imprimir un aire de idealismo y de justicia a los personajes que interpretaba, ¿no? sí, Además estaba dotado como de una sólida presencia escénica, ¿no? A la hora sí, tenía una gran prestancia y, por supuesto, de un innegable atractivo, ¿no? Que, pues, muchas actrices siempre lo comentaban, que era un placer interpretar con él y a todos los niveles, además, ¿no? Uno de sus rasgos principales fue la destacable expresión de su mirada, su fiera mirada, sí. que remarcaba todos los personajes que encarnaba. Fíjate que antes de entrar en su filmografía, me gustaría además resaltar que también resultó un actor muy activo socialmente, ¿no? Llevó a cabo numerosas obras de caridad, se postuló, bueno, estuvo en contra de la guerra del Vietnam en los años 60 y 70 y además se llegó a postular para gobernador de California para evitar de esa forma que Ronald Reagan revalidase, ¿no? su mandato cuando lo era, ¿no? Que llegó a ser el Sí. futuro presidente, llegó a ser gobernador de California, mucha gente no sabe o olvida esto, y eso fue en los años 70, ¿no? En concreto, ya en su carrera, él había nacido en California, de ahí que luego en el futuro se postulase a gobernador del mismo estado. Pues se inició, inició en el teatro, inició su registro dramático en el teatro y pasó al cine en 1944 y de hecho cosechó su primer gran éxito ese mismo año en lo que es la película esta que se llama Las llaves del reino. Las Sí. llaves del reino, que le supuso su primera nominación al Oscar. No obstante, no obstante, a Y nivel debutando, popular, querido amigo, imagínate lo sí, sí, impresionante, y debutando. debutando, o sea, eso es llegar y besar el santo. Exacto. No obstante, a nivel popular hubo que esperar un año más hasta el año 45 y concretamente con la película de la cual vemos un fotograma en la pantalla, que es la famosa y archiconocida y espléndida película de Hitchcock, de Alfred Hitchcock, del Mago del Misterio, ya afincado en Hollywood, que es Recuerda del año 45, con el que película en la que compartía reparto con la mítica y soberbia Ingrid Bergman, ¿no? Que estaba en su mejor momento, venía de protagonizar Casablanca, ni más ni menos, ¿no? Por favor. Por favor, o sea, Dios mío, o sea, Ya te dije es lo que te Casablanca. digo, es que lo que te digo es que no solo actores, sino estas películas hacen palidecer a toda la producción cinematográfica actual. O sea, o sea, da igual desde qué enfoque lo veas, es que no hay color, no hay color. Tal cual. Pero No, fíjate no. que la carrera de Peck, que había comenzado muy fuerte, continuaría fuerte en los siguientes años, ¿no? En 1946 protagonizaría dos filmes, dos westerns, curiosamente, en Sí, los que interpretaría de una forma magnífica los personajes protagonistas, que serían Duelo al Sol, junto a un filme de Kim Vidor, perdón, junto con la actriz Jennifer Jones, y también en Despertar, un filme interesante, un western que se mezcla con una gran dosis de drama que compartiría estrellato junto a Jane Wyman. Otro gran papel que se le ofrecería al propio Gregory Peck es en La barrera invisible, que
tenemos un fotograma en la pantalla. La barrera invisible llegó a ser un exitazo de crítica y un exitazo de público. Y de hecho, pues en la ceremonia de los Oscars del año 47, pues se llevó un gran número de ellos. Creo que se llevó incluso 8, entre ellos Wow. una nueva nominación de Peck al mejor actor. Que no la ganaría, pero pues porque, a ver, la competencia por un Oscar al mejor actor en aquel tiempo era muy enconada, no como la de hoy en día, que se la dan a cualquiera. O sea, es que vamos a ver, o sea, se la dan a un tío que hoy en día que no sabe, vamos, que no ha pisado el teatro en su miserable vida. O sea, digámoslo, o sea, así, ¿no? Pero bueno, el caso es que Peck no hacía más que cimentar la carrera con cada título que protagonizaba por aquellos años. Otro éxito de esos mismos años sería Almas en la hoguera, del año siguiente, del año 49, por el cual otra vez obtendría una nueva nominación, ¿no? En los años 50, este actor de gran presencia, aquí le vemos con una de sus miradas más características, ¿no? Ahí con Era una muy expresivo, muy Vicente. penetrante, ¿no? Sí. La mirada, ¿no? Formaba parte de su forma de... Él lo sabía, era consciente y lo explotaba, ¿no? Esa gesticulación tan característica, ¿no? Ya en los años 50, tal como aparece en esa imagen, pues se dedicó pues, a ampliar su registro cinematográfico, ¿no? Con títulos también de la talla como El hombre, El mundo en sus manos, una película magnífica también de aventuras, coprotagonizada por Anthony Quinn. Y qué decir de este clásico entre clásicos, que vemos en la pantalla, ¿no? Vacaciones en Roma, por Dios, ¿quién no ha ido a hablar de esta película y quién no ha visto concretamente este fotograma? Cuando van en la motocicleta, en ese paseo turístico que le da Gregory Peck a la no menos mítica Audrey Hepburn, que va en la parte posterior de la moto, en Por favor. esa Vespa tan italiana de esa época. Bueno, una película aparte de muy bien rodada, por parte de William Wyler, un director muy afamado de los grandes estudios, tanto de Columbia como Paramount, como también Metro Goldwyn Mayer, pues es que es una película muy deliciosa, una comedia romántica muy bien rodada y que se convirtió pues en un clásico, ¿no? Quizás también por esas escenas, ¿no? Esas escenas llenas de magia por la capital por la capital italiana que es mítica, ¿no? Desde el punto de vista histórico también, recorriendo todos los rincones, ¿no? De los rincones de mayor magia, ¿no? Una cinta muy elegante, querido amigo. Sí, señor. Algo que quiero resaltar en este punto de la carrera de Gregory Peck, fíjense los diferentes registros dramáticos que estaba mostrando este intérprete. Por un lado, películas con una alta carga dramática, otras donde tenía que hacer personajes bastante fuertes, con un temperamento muy marcado. Y aquí realmente le apostó por hacer una comedia romántica cuando se hacían comedias románticas interesantes y con buenos guiones, no como cosas que se han visto en las últimas décadas. Una película Sí, muy tú lo similar. mismo, y lo has apuntado bien, cosas, porque no tienen ni categoría de película, no tienen, desde luego. Y sobre todo una interpretación sobria, pero convincente, y un actor que realmente servía para muchos registros. Y bueno, este dueto que gestaron aquí con Audrey Hepburn, para mí emblemático, maravilloso, gran película de mediados de la década de los 50 sin lugar a dudas. Claro, y fíjate que también por aquella época, pues volvería a cultivarse de nuevo en el western, protagonizando otro de los títulos clave de la década en ese género que fue Horizontes de Grandeza, Sí. protagonizado por Jean Simmons, bueno, una actriz que a la postre sería muy conocida por ser la compañera y esposa de Espartaco. Una película que para mí es una de las mejores de cine histórico. Ojalá que la podamos proyectar en el futuro en alguna sesión de Kino Deluxe. Sí. Pero es decir, este actor tenía la versatilidad en sus venas, ¿no? En sus venas. Era capaz de
encarnar cualquier personaje prácticamente en cualquier papel y registro dramático, ¿no? También le tendríamos en una película que es de ciencia ficción y distópica, que sería La Hora Final, del año Sí, 59, que sería con un guión que se basa en una crisis nuclear, muy interesante, por cierto, el trasfondo de la película, y que que la coprotagonizó junto con Ava Gardner. También de esa época, y otro de sus papeles más famosos es el que tenemos en pantalla. Él encarna al capitán, al famoso y archiconocido y particular, ingenioso, tenaz, gruñón, capitán Ahab, es decir, el protagonista de la famosa novela de Herman Melville, Moby Dick, que esta es la adaptación a la gran pantalla, que supuso todo un gran éxito para el actor en 1956. Es decir, la carrera de Gregorio Pérez ya estaba más que consagrada a mediados de esta década. Pero todavía no le había llegado el gran momento que le estaba exactamente. esperando desde años atrás, que era por fin recibir la estatuilla, ¿no? La estatuilla de los dichosos Oscar, que bueno, Sí. los Oscar en aquel tiempo sí tenían valor, no como hemos ya dicho hoy en día, eso nos lo reservamos para otra ocasión, pero en aquel tiempo sí tenían valor esos premios, mucho Sí. más que otros que se celebraban en el mundo por aquella época, como los César franceses, no tenían la misma entidad, o los festivales famosos que hoy en día puede conocer todo el mundo, ¿no? El de Cannes, el de San Sebastián, el de Berlín, el de Venecia, en aquel tiempo tenían importancia, pero por encima de todos ellos estaban los Oscars, ¿no? Aquí le tenemos en Horizontes de Grandeza, esa película que acabo de nombrar hace unos minutos, un excelente western coprotagonizado por Charlton Heston, Por otro actor que favor. estaba en la cresta de la ola en aquella época, después de haber protagonizado Los Diez Mandamientos y Ben-Hur. Pero el gran momento le llegó por fin a Gregory Peck en 1962, cuando protagonizó esta magnífica película, Matar a un ruiseñor, que está basada en el bestseller de Harper Lee, del mismo título, o sea, del mismo nombre, Matar a un ruiseñor, y él encarna a un idealista abogado llamado Atticus Finch, que terminaría siendo un verdadero héroe dentro no solo del cine, sino de la cultura popular. Yo creo que el personaje que encarna a él, el abogado, pues terminó siendo como un icono, ¿no? Un abogado de causas perdidas, y la verdad que yo creo que también gracias a la interpretación de Peck y a la perfecta dirección de Robert Mulligan, responsable de la cinta, pues logró que el bestseller de Harper Lee se convirtiese en una novela de culto del siglo XX, ¿no? Y como tú bien apuntabas, querido amigo Atticus Finch, una figura preeminente, podríamos decir que un héroe underground de la cultura Ujú, popular de mediados del siglo exacto. XX. A mí no solamente me parece un papel fascinante, sino nuevamente quiero hacer hincapié en la interpretación. Definitivamente Gregory Peck, o sea, yo te cuento que tuve la oportunidad de revisualizar la cinta y yo no sé, no me imagino a Atticus Finch con otra interpretación, sino tiene que ser Gregory Peck, o sea, realmente es imposible, imposible imaginarlo de otra forma, mucha sobriedad, muy convincente, mucha elegancia. Yo creo que no solamente el gran prestigio que había labrado en cintas de años anteriores, para mí llegó a su culmen en esta interpretación. Siempre fue un magnífico actor desde su debut hasta su último cinta, pero para mí aquí lo bordó, o sea, es impresionante lo que te hace sentir la interpretación, y la película en sí es una maravilla, me fascina, una de mis cintas favoritas de inicios de los 60, Matar a un ruiseñor, magnífica interpretación, magnífica película, y ojalá podamos visualizarla y analizarla más adelante aquí en Kino Deluxe. Ya saben, pues nos gusta leer sus comentarios, si nos sugieren esa cinta para después analizarla, también estaremos muy pendientes de todo esto. Y aquí, querido amigo, avanzando en esa andadura de Gregory Peck por los 70, en una interpretación del general MacArthur, el general rebelde, 1977, también ya muy cercano a lo que vendría siendo la cinta que vamos a analizar en esta oportunidad. ¿Qué nos puedes decir de
la actuación de Peck en esta película? Fíjate que como actor con mayúsculas, como tú apuntabas hace un rato, pues la carrera fílmica de Gregory Peck no cayó en declive a mediados de la década de los 60, protagonizó filmes y largometrajes de la talla de Arabesco en 1966, junto con Sofía Loren, El oro de Maquena, un western muy interesante del año 69. Por supuesto, encarnaría al protagonista de la película de hoy, o por lo menos coprotagonista de la película que presentamos hoy, Profecía. Él es en la película de terror que tenemos el honor de presentar hoy, pues él encarna al empresario Robert Thorne, que de alguna forma termina siendo el padre de una criatura que está relacionada con el maligno, ¿no? Sí. Que es Demian. Pero, pues no queremos spoilear la película, pero las va a pasar muy mal, las va a pasar muy mal el propio Gregory Peck en esta película, pero qué gran interpretación nos deja. Es del año 76, por eso la carrera de este actor seguiría en alza a finales de los 60 y a principios de los 70. Y aparte de la profecía del año 76, también nos ofreció una magnífica interpretación en MacArthur, el general rebelde, en el año 77, al año siguiente, ¿no? Una interpretación por la cual obtendría de nuevo una nominación al Oscar al mejor actor. Y aquí la personalidad, aquí él se embute tanto en el personaje del general Douglas MacArthur, posiblemente uno de los militares más famosos y más prestigiosos de la Segunda Guerra Mundial en el ámbito aliado, concretamente ya era el general en jefe de todas las tropas y de la flota del Pacífico, en el ámbito pues, de la lucha contra el enemigo nipón en la susodicha Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que hay un momento en que se confunde la propia interpretación de Peck con la propia personalidad del personaje de Douglas MacArthur, que era un personaje muy particular, muy problemático, y que no caía bien que no caía bien en Washington, que no caía bien entre el gobierno de Franklin Roosevelt y de Harry Truman, es decir, alguien con mucha personalidad y con una visión de la guerra y de cómo tenía que ser la guerra muy, muy suya, muy particular, ¿no? Entonces creo que hace una magnífica interpretación porque te acabas terminando por creer que es él mismo, ¿no? Y que está en pantalla. La verdad, película recomendable, sin duda. Claramente, amigo, también me es imposible imaginarme a Douglas MacArthur en el cine sin pensar en esta interpretación Sí, sí. del gran Gregory Peck, una muy buena película. Bueno, para los que amamos y somos fanáticos de la Segunda Guerra Mundial, también cinta recomendada y muy buena la interpretación de Gregory Peck, realmente un maestro. Y bueno, van a poder observar en algunos instantes su interpretación en La Profecía, en esta película tan interesante, podríamos decir, de un género mixto, esta interpretación de este embajador de los Estados Unidos en Londres, un papel maravilloso, una interpretación estupenda, unas capacidades actorales realmente muy destacadas por parte de Gregory Peck, un intérprete en mayúscula, un gran actor, como nos dimos cuenta, un intérprete, un gran expositor del arte, de la actuación, que labró una carrera estupenda, unas interpretaciones míticas, pero claro está que La Profecía no solamente es muy emblemática por la labor de Gregory Peck, sino también de la coprotagonista de esta cinta, la gran actriz Lee Remick, una intérprete que labró buena parte de su carrera histriónica, de su andar actoral en la televisión de los Estados Unidos, también en el séptimo arte, una actriz que tuvo la oportunidad de hacer parte del Actors Studio, me atrevería a decir que una de las academias de formación actoral más míticas e importantes de buena parte del siglo XX. Y bueno, Lee Remick, yo creo que también es
es copartícipe no solamente de las grandes actuaciones que vemos en esta cinta, sino que creo que el papel que interpreta, en este caso como la esposa de ese embajador norteamericano en Londres, es muy convincente, realmente son actuaciones muy bien logradas. ¿Qué nos puedes decir sobre Lee Remick en La Profecía, amigo? Bueno, aquí tenemos en pantalla pues a la actriz que terminaría encarnando pues a la esposa de Robert Thorne. Efectivamente, me has hecho el apunte y he tenido un lapsus antes considerando a Robert Thorne que era un empresario, no, era un diplomático. En la película, como podemos observar, es diplomático norteamericano en Londres, efectivamente. Y eso es porque el lapsus se debe a que en la secuela de La Profecía algo tiene que ver con el tema del empresariado y todo eso, Exactamente. uno de los protagonistas, pero pues no quiero spoilear ni un solo segundo más. Así que bueno, Lee Remick sería la esposa, la cual encarna a un personaje eh, ciertamente inseguro y que y caracterizado por un gran nerviosismo durante todo el filme, ¿no? Yo creo que es porque la propia Remick le quería dotar de gran intensidad dramática al personaje y creo que lo logra, ¿no? Era, Y se era como nota, el pues, polo a tierra, ¿cierto, amigo? El polo a tierra de la historia que no queremos spoilear. Era como que la persona que desde un comienzo detalla que algo anda mal, ese algo no se los vamos a decir, y a lo largo del desarrollo de la historia, su personaje va tomando un cáliz bastante dramático, uh-huh. incluso bastante conspiranoico, ¿por qué no decirlo? No les vamos a entrar en detalles, y me parece que esa evolución y esa transformación del personaje está muy bien desarrollado por parte de Lee Remick. Esa intensidad dramática la puede ofrecer gracias a que esta actriz se nota su cariz de haber participado en el Actors Studio, ¿no? Esa academia de actores tan reputada a la que perteneció gente de la talla de Marlon Brando o Paul Newman. De hecho, Por favor. fíjate que la propia Lee Remick pasó del teatro al cine en 1957 de la mano de Elia Kazan. Elia Kazan hoy en día quizás algunos de los aficionados al cine que puedan seguirnos le conocerán porque era uno de los perseguidos por el macartismo, ¿no? En los Sí. años 50 en Hollywood, uno de los que se consideraría uno de los que estaría dentro de lo que es la caza de brujas del macartismo, uno de los nombres señalados por tener o albergar sospechas de que tenían ideas comunistas y entonces, bueno, la verdad que su carrera se vio mermada y su creatividad también y en cierto modo pues fueron perseguidos, algunos de ellos condenados, ¿no? Son los 12 de Hollywood, se les denominó, Elia Kazan era uno de ellos, ¿no? Entonces, gracias a él, pues tuvo la oportunidad de dar el salto a la gran pantalla y nada, obtuvo su primer éxito, Lee Remick, al año siguiente. En el año 58 estuvo presente en el reparto de aquel largometraje famoso de Largo y Cálido de Verano, ¿no? Un título emblemático y protagonizado por una de las parejas más estables de Hollywood a nivel emocional, que fueron Paul Newman y John Buvard. Bueno, Compañeros en muchas películas, pero compañeros también en lo sentimental. Una cinta que tuvo gran seguimiento por la crítica y también gran reconocimiento de taquilla, ¿no? Dirigida por Martin Reed. Al año siguiente logra meterse en el reparto de un título fundamental dentro del cine de suspense y del cine de intriga, que es Anatomía de un asesinato. Una película formidable dirigida por Otto Preminger y protagonizada por James Stewart, al cual que vemos en este fotograma junto a la propia Lee Remick, lo que le permitió a la actriz pues ir cimentando una carrera sólida, ¿no? A finales de esa misma década. Sin embargo, su gran momento pues llegaría en 1962, año en el que protagoniza una cinta de drama, una cinta dramática llamada Días de vino y rosas.
Es un título de Blake Edwards, un director británico muy conocido a la postre por ser responsable de la saga de la Pantera Rosa. Es un filme muy interesante y sin duda alguna creo que es la película más importante de su carrera cinematográfica, del IREMIC, ¿no? En esta película pues encarna a una alcohólica que es incapaz de rehabilitarse y comparte estrellato junto al ya consagrado magnífico actor Jack Lemmon, ¿no? Un actor que venía de la comedia, pero que era tan solvente que era capaz también de desempeñar papeles de profundos dramas, ¿no? Exactamente. Fíjate que al año siguiente, en 1963, allá por noviembre del año 63, aquí tenemos una instantánea tomada en aquella época, interviene en una película llamada El precio de la muerte, que es una película dirigida por Carol Reed, un director muy bueno, pero muy irregular, responsable de títulos como, por ejemplo, El tercer hombre, que hoy en día es un título de culto, como quien dice, dentro del género thriller, sobre todo porque tiene una visión de la Guerra Fría, de un pasaje de la Guerra Fría que tiene que ver con lo que es el extraperlo en la Europa Oriental, muy interesante, y que estuvo protagonizada por el británico Lawrence Harvey. Fíjate que pese a resultar un fracaso comercial, esta película se hizo muy famosa, muy famosa, porque pues en la misma película había el actor principal se apellidaba Harvey y la actriz principal se llamaba Lee. Si lo juntas es Lee Harvey, Sí. como el presunto asesino de JFK, Lee Harvey Oswald. Y por cierto, el asesinato de Kennedy en 1963 se produjo prácticamente los mismos días del estreno de la película en noviembre. O sea, es por Wow. eso que, sí, o sea, menuda anécdota tan curiosa y tan paradójica, ¿no? Entonces, Wow. bueno, la película está bien, aunque fue un fracaso de taquilla, pero todo el mundo lo recordó por esa coincidencia. Ya en la segunda mitad de la década, de los años 60, la propia Lee Remick decidió emigrar a Gran Bretaña, se trasladó allá y se dedicó a la televisión, pero en ocasiones también trató de revitalizar su carrera cinematográfica con títulos como el que hoy presentamos, con la profecía. Es decir, para cuando coprotagonizó La profecía, en el año 76, ella venía de un periodo básicamente de ser conocida más en televisión que de cine. O sea, que vino de alguna manera a revitalizar su trayectoria. Su carrera fílmica en Uh la -huh. cinta que vamos a visualizar en esta oportunidad, en esta primera sesión del Cineforo Kino Deluxe, La Profecía de 1976, perdón, una gran intérprete, una gran actriz, y van a observar la calidad de su interpretación dentro de algunos minutos, pero no menos importante, no menos interesante y obviamente sin bajar el listón de calidad, David Warner, este actor británico oriundo de Manchester, un hombre quien a comienzos de los 80 fue galardonado con un premio Emmy, pero que desde mi punto de vista era algo que hemos denominado con Ángel siempre detrás de cámaras, de esos actores secundarios que dan mucho peso, mucha credibilidad, mucho sustento, Uh o -huh. como diríamos en un ámbito incluso más coloquial, mucha carne, le otorgaba un cariz muy especial a las cintas y para mí el papel de David Warner en La Profecía, sin spoilers, interpretando un fotógrafo que va descubriendo detalles que no les vamos a spoilear en esta película, para mí es fascinante, es uno de mis actores, de hecho, favoritos dentro de la cinta, de hecho, una escena muy mítica en la que él tiene que interactuar con un camión, no voy a decir nada más, creo que es una de las escenas que te quedan grabadas para siempre, Impactante. es demasiado impactante. ¿Qué nos puedes decir, amigo, sobre la interpretación de David Warner aquí en La Profecía de 1976? Bueno, David Warner, que era un magnífico actor de carácter, se inició en el cine en 1963, obteniendo éxito con su primera película, que fue Tom Jones, una película británica que fue oscarizada pese a todo, dirigida por Tom Richardson y protagonizada por Albert Finney. Hoy en día es un clásico ya,
pero que le permitió dar muestras de su calidad como actor secundario, ¿no? Y de que realmente grandes directores quisieran tenerle en sus elencos, ¿no? Para las películas, ¿no? Es conocido sobre todo por interpretar, tanto en cine como en televisión, a personajes siniestros y oscuros. Y aunque no es el caso en La Profecía, pero su calidad es más que suficiente como para darle cohesión y gran entidad a la película que presentamos hoy, en la que él encarna al fotógrafo Jennings y que ayudará en la medida de lo posible al matrimonio Thorne a, pues a intentar solucionar el problema que tienen de alguna manera con su vástago, ¿no? Con Demian. Literalmente el pequeño problema familiar. Ahí se lo Por dejamos un decirlo, poquito. problema entre comillas, por decirlo de alguna manera hasta suave, ¿no? Sí. Tal Fíjate que a día de hoy es el único miembro vivo del plantel actoral de la película La Profecía, es decir, este señor ya es casi nonagenario, debe estar rozando esa edad. Y la sí, verdad que siempre desde aquella época en la que rodó, en la que estuvo y presente en el reparto de La Profecía en 1976, nos ha ofrecido papeles, muchos de ellos inolvidables, porque ha estado presente como secundario en muchas producciones. Se me vienen algunas a la memoria, por ejemplo, Perros de paja, una película de thriller del año 71, un thriller magnífico, protagonizado por Dustin Hoffman, en la que él está presente, nos ofrece una de sus mejores intervenciones. También estuvo presente en otros a lo largo de esa década de los años 70, como por ejemplo Los pasajeros del tiempo, que fue la adaptación a la gran pantalla de la novela de ciencia ficción de H.G. Wells, que es La máquina del tiempo. También participó en una película dirigida por Terry Gilliam, que Terry Gilliam ya sabemos que es uno de los cómicos de los Monty Python. Terry Gilliam siempre fue un cineasta muy particular y muy interesante a la hora de plantear el trasfondo filosófico de sus filmes, casi todos que tienen que ver con el cine fantástico, en el que interviene Warner no es una excepción, que es Los héroes del tiempo del año 81. También Warner estuvo presente en el reparto de una película bélica muy bien rodada, que es La Cruz de Hierro del año 76, de sí. 77, perdón. Providence, también del año 77, y también estaría presente en otro título de ciencia ficción, hoy también reverenciado, que es Tron. No sé si tú te acuerdas de Por Tron, que favor. La, claro, del año la pri- 82, que tiene que ver con Exacto. el tema de los circuitos, voy a decir, bueno, de la cibernética, de la computación y todo esto, ¿no? Un mundo muy parecido, curiosamente, al que vivimos hoy en día, pero con mucha elegancia. Y yo creo que Tron, amigo, es uno de los grandes clásicos del cine de ciencia ficción desde hace 40 años. Una maravilla, recuerdo esa interpretación de David Warner en Y con, esa... y con la aparición como protagonista, porque Bill Warner sí hace un papel interesante de secundario, pero el protagonista era Jeff Bridges, que Exactamente. estaba en un gran momento artístico de su carrera. Exactamente, en esa primera iteración de Tron, que luego, si no me falla la memoria, querido amigo y espectadores, tuvo otra adaptación, yo no la vi, la No, verdad. una secuela. Creo que fue una Ah, secuela en okey, el año 2010. Es una secuela directa del clásico de aquel año 82 sí. que se llama Tron Legacy, como el legado Tron. Y es una secuela directa que también interpreta o protagoniza, mejor dicho, el propio Jeff Bridges, ya de mayor, claro. Ajá, interesante. No sabía que era una secuela, pensé que era una reinvención, una reimaginación muy interesante para poder visualizarla. Aquí David Warner en la década de los 90, ya entrado en años, ya un hombre veterano, pero igual con una calidad interpretativa intacta, muy buen actor, realmente un secundario de lujo para la cinta que vamos a visualizar en esta... Fíjate, Sí, sí, fíjate, amigo, que ya, como tú decías ahora, en los años 90, si bien su carrera ya había entrado en declive, pero era un actor
con un gran prestigio todavía, labrado pues con todo honor, o sea, en ese sentido, con todo respeto, ¿no? Entonces, algunos directores pues quisieron tenerle presente para sus repartos en diversos títulos, ¿no? Más de diferentes géneros. Por ejemplo, él estaría presente en el reparto de Scream 2, la segunda parte de Scream, de Por estas favor. películas que hoy en día, que en aquella época la gente no las tenía demasiado en cuenta, Scream, consideraban que eran títulos menores dentro del género de terror, que hoy está siendo el protagonista del programa, el género de terror, y también estaría presente en el reparto de Titanic, el propio David Warner, de la famosa Titanic del año 97, con el señorito de Leonardo DiCaprio. Pero fíjate que Warner era tan buen actor, que logró también hacerse un sitio en el mundo de la televisión, como hemos dicho antes, encarnando también a personajes ciertamente oscuros. Recuerdo algún capítulo o actor eventual, perdón, actor permanente en series como Babylon 5, Sí, Lois y Clark, Doctor Who, la famosísima Doctor Who, la propia Twin Peaks en la que él aparece en algún capítulo y por supuesto en Masada. Masada fue una serie muy famosa a finales de los 70 y principios de los 80 por la cual ganaría un Emmy debido a su interpretación en 1981, un premio Emmy así es. por su magnífico eh, por su magnífica interpretación, ¿no? Un actor que, como tú mismo dices, querido amigo, supo adaptarse a la pantalla chica y mantenía su calidad Eso es. interpretativa, principalmente personajes antagonistas o personajes malos, por así denominarlo, pero muy creíbles, muy bien logrados, con mucha naturalidad, un actor de mucha entidad. Y aquí tenemos, amigo, una parte que hemos querido dedicar para extraños sucesos acontecidos durante el rodaje de la película y por qué no decirlo, esa repercusión que tuvo dentro de la cultura popular, cómo afectó esa recepción del público en aquel entonces, ese estreno de La Profecía, como tú muy bien apuntabas al inicio de este coloquio, 6 de junio de 1976 en Inglaterra, en el Reino Unido, días después en Norteamérica. ¿Qué nos puedes decir, amigos, sobre estos sucesos extraños o curiosidades ocurridas durante el rodaje de esta cinta? Bueno, curiosamente pasó algo parecido al rodaje del Exorcista, ¿no? Pues al parecer se registraron fenómenos anómalos, ¿no? Anómalos que muchos agoreros asociaban pues a la temática de las películas, ¿no? Que se estaban rodando, que tenían que ver con pues el aspecto más oscuro de la religión, que tiene que ver con el diablo, que tiene que ver con el mundo del ocultismo y que tiene que ver con el mundo del satanismo, ¿no? Entonces, pues al igual que en El Exorcista, esta película con la que compartió época La Profecía realmente, pues hubo de todo, ¿no? Se perdieron guiones, o sea, se perdieron muestras o partes del propio guión. Sí, Inexplicablemente se desataron incendios en los estudios. Por ejemplo, en esta secuencia que vemos en pantalla, en la que la familia Thorne visita el zoológico, estaba todo amañado de tal manera para que los propios monos, mandriles concretamente, pues actuasen de un determinado modo y eso ya se habían asegurado de que fuera así y realmente pues los propios mandriles actúan de una forma finalmente improvisada y volviéndose locos, algo que no estaba detallado así en el guión, es sí. decir, nadie sabía por qué justo al filmar la susodicha secuencia, nadie esperaba que terminasen actuando de esta manera, ni siquiera los cuidadores del zoo. Muchas anécdotas, pero inquietantes, ¿no? Que tenían que ver
con todo lo que había resaltado la propia película, ¿no? Había puesto en el candelero de nuevo, a nivel popular, a nivel mainstream, todo lo que tenía que ver con el satanismo, ¿no? El satanismo, las fuerzas ocultas, y eso hizo que la gente empezase a interesarse de una forma masiva por este tema, por el tema del ocultismo, ¿no? Algo que años antes ya la propia película de Roman Polanski, La semilla del diablo, había logrado también. Fíjate, tanto que se dice que influenció de alguna manera a la familia Manson para que cometiera crímenes vinculados a prácticas y a rituales satánicos, ¿no? Tal cual, querido amigo. Yo recuerdo algo, bueno, dos detalles específicos como tal sobre esta imagen que apreciamos en este momento y que ven ustedes en sus dispositivos. Yo recuerdo haber visto un documental sobre el making of, el detrás de cámaras de esta Uh -huh. película, y comentaban algunos de las personas que se encargaban del comportamiento de estos mandriles, que esta escena en específico la habían ensayado muchas veces y se darán cuenta cuando les dé el contexto sin entrar en spoilers. Es una escena donde interviene un infante como el gran protagonista oculto de la película, el gran eje y también la representación del mal en la película. No les digo nada más para no dañarles Solo les decimos el nombre, ¿no? Que es Demian, que es un nombre, la verdad, muy recordable. Exacto, Demian Thorne. Entonces, Demian Thorne era esa personificación súper maligna en esta película. Y decían los encargados de ese comportamiento animal, de adiestrar estos animales, de encaminarlos a que realizaran ciertas acciones, que era una escena que habían ensayado muchas veces, en muchas circunstancias, y los animales eran controlables en cierto punto, es decir, daban una orden o hacían una señal y los animales ya sabían que simplemente tenían que actuar normalmente, no de forma violenta. Y resulta que cuando este Demian Thorne aparece en escena junto a Lee Remick, esta gran coprotagonista de quien ya hablamos, decía este cuidador de estos animales que se volvieron incontrolables, que se volvieron irracionalmente violentos. Es más, mientras la filmaban, todos estaban asombrados porque claramente le da una veracidad y una imponencia, y, ¿por qué no decirlo? Transmite algo muy especial esta escena y en sí la película, pero cuando dejan de filmar, los animales eran prácticamente incontrolables, casi hieren al personal que los manejaba, que los adiestraba. De hecho, temieron que pudiesen herir estos animales, no solo a Lee Remick, sino al mismo infante que interpreta a Demian Thorne. Así que ya se imaginarán el susto de la producción cuando esto pasa. Ven esta jauría de monos, de mandriles prácticamente incontrolables. Así que detalle muy, muy interesante en específico sobre esta filmina, querido amigo. Amigo, es que dos cuestiones acerca de todo lo que subyace en esta película, que es el tema ocultista, ¿no? Es que esta película, al igual que El Exorcista y La señal del diablo, como hemos dicho ya en varias ocasiones en el coloquio que hoy estamos realizando y la película que estamos presentando, pues ayudó a revitalizar el interés público por el ocultismo, por todo lo que tiene que ver con lo demoníaco, y también de alguna forma a que mucha juventud sintiera atracción por lo que se denominan las sectas satánicas también, ¿no? Y todo esto. O sea, esta película de alguna forma ayudó en esos procesos, ¿no? Pues es las consecuencias no previsibles, ¿no? Quizás Richard Donner y los guionistas no tenían ni mucho menos esta pretensión, pero bueno, pues a nivel popular es lo que se terminó convirtiendo, ¿no? Entonces Tal la cual. verdad que la profecía desde el primer momento fue un título polémico y que levantó ampollas a nivel sociológico por todas estas cuestiones, ¿no? Y se volvió en un antes y un después dentro de la cultura popular, dentro de lo que tú decías, querido amigo y espectadores. Hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos, casi que una década atrás, había surgido un personaje muy importante, Anton Sandor Lavey, el creador de la iglesia de Satán en los Estados Unidos,
un hombre muy relacionado con el mundo del espectáculo, un hombre que era un auténtico showman, un performer, alguien que de hecho en su momento celebró no solamente un matrimonio satánico, sino un funeral satánico de un soldado que fue dado de baja en Vietnam y como protesta su esposa optó porque Anton Sandor Lavey celebrara un ritual satánico de despedida en forma de protesta ante, en este caso, el enlistamiento de su esposo. Era una mujer que no estaba de acuerdo con eso y simplemente para generar ampolla y protestar ante el gobierno de los Estados Unidos convocó a Anton Sandor Lavey. Entonces imagínense este contexto. Estaba este personaje que era, por decirlo así, un famosillo de serie B en la Estados Unidos de la década de los 60 y los 70. Aparece esta película, mucha gente la comienza a relacionar con el mismo LaVey. De hecho, LaVey decía que le parecía muy interesante la historia, el guión de esta película, quiso intervenir de alguna forma u otra, era un tipo, de hecho, relacionado en altas esferas de Hollywood, al final no hizo parte Ujú. de la misma, pero siempre se relacionó mucho la figura de Anton Sandor Lavey con la profecía por la temática oscura, por la representación del mal, que en cierto modo era lo que quería representar a Anton Sandor Lavey, siendo el gran líder de la iglesia de Satán, que hay que aclararlo en este punto del dossier. El satanismo que profesaba Anton Sandor Lavey era principalmente un satanismo ideológico, era un satanismo que no se basaba tanto en rituales oscuros, aunque sí había cierto tipo de ritualística simbólica, pero era más que todo una postura filosófica, una postura contestataria para el cristianismo imperante y la moral cristiana que imperaba en los Estados Unidos de aquel entonces. Así que ya se imaginarán, estaba la Bey, estaba esta película que pone el tema de la oscuridad, del mal en la palestra pública. Y es tan así, querido amigo y espectadores, que se comenta que hubo una auténtica epidemia de bautizos en los Estados Unidos y en buena parte de Occidente tras el estreno de esta película. Es decir, la gente estaba aterrorizada con lo que observaban, como este mal atávico representado en un infante, que para mí, a propósito, una de las representaciones más emblemáticas del mal es la mirada de este niño que interpreta a Demian Thorne. Yo creo que es icónica. Yo Yo, amigo, en lo personal, si hubiera sido mi hijo, no hubiera podido, o sea, no hubiera permitido prestarle como para que terminase siendo de alguna forma el protagonista tan oscuro de una película Sí. de estas características. Pero bueno, pues allá cada uno. Pero desde luego a mí se me hubieran revuelto las entrañas porque es que aparte de eso, iba a estar en el candelero de todo el mundo, o sea, iba a estar en el centro de atención de todo el mundo, iba a recibir críticas de los sectores quizás más no sé, que reaccionasen más en contra del contenido de esta película. Y algo, amigo, que quería, que se me olvidó citar con anterioridad, es que, bueno, el tema del satanismo, pues es algo que estuvo que estuvo muy presente en lo que es la cultura estadounidense de principios de los años 70, porque a su vez pues trazaba sus raíces en la contracultura de los años 60. O sea, el fenómeno de la contracultura permitió que ciertas creencias místicas que se desviaban de las religiones oficiales volviesen a germinar, ¿no? Y, por ejemplo, y esto terminó influenciando al satanismo para que resurgiese de alguna forma. Es decir, está vinculado de alguna forma a la contracultura. El propio Lavey fue de alguna forma, quiero decir, fue acusado de estar, de haber influenciado a la propia familia Manson, los Manson que Exactamente. profesaban rituales y prácticas satánicas, ¿no? Entonces, la verdad hay que verlo todo en su contexto sociológico de aquellos Estados Unidos tan revueltos socialmente desde la época de la contracultura en los años 60 y principios de los 70, ¿no?
Yo creo que es un contexto más que idóneo el que nos has dado, amigo. A propósito, el actor del que estamos hablando, Harvey Stephens, el que interpreta a este dulce niño, este Demian Thorne que ven aquí, que estoy señalando en este momento en pantalla. Harvey Stephens, un hombre quien incluso estuvo en prisión, un hombre que de hecho comenta que este papel, tal y como tú bien comentabas, querido amigo, y puntualizaba, en cierto modo fue como una cruz que tuvo que cargar buena parte de su infancia y de su vida, porque pues bueno, todo el mundo lo relacionaba con este papel que él interpretó siendo muy infante en la profecía con una mirada muy especial. Y a propósito, Harvey Stephens interpreta un cameo, un papel secundario en la reimaginación de la profecía que se hizo en el año 2006. Interpreta a un periodista, o sea, ahí se cierra el círculo, pero es un hombre que de hecho comentó que a lo largo de su vida este papel lo signó, así que yo creo que es muy interesante puntualizar este tipo de detalles de cara a estas curiosidades, a este tipo de sucesos anómalos y extraños que tienen que ver con esta cinta y que realmente creo, amigo, que son un excelente cierre para la cinta que vamos a visualizar dentro de algunos minutos, esta profecía de 1976, este gran clásico del cine de terror, del cine de suspenso, una puesta en escena maravillosa, le reitero, mi película de terror favorita. ¿Algo más que quieras agregar, querido amigo? Nada, simplemente que presten atención pues a los detalles a los detalles esotéricos que incluye el propio director en el filme que presentamos hoy, que también disfruten de la elegancia que hemos comentado en varias ocasiones que transmiten muchas de las escenas y de las secuencias y que, indudablemente pues están muy por encima del remake que hizo John Moore en el año 2006 y el cual tú te hacías eco ahora mismo porque el propio protagonista, el chavalito ya crecidito, hace un cameo en el mismo, ¿no? Sí, tal Fíjate que le cual. pasó algo parecido que a la protagonista del Exorcista, ¿no? Exactamente. A Linda Blair. A Linda Blair también, a Exacto. partir de su interpretación en aquel filme, pues tuvo una carrera repleta de altibajos y de problemas y de auténticas adversidades en su propia vida, ¿no? Exactamente, es como muy difícil desligarse de este tipo de Ujú. personajes tan relacionados con lo oscuro, por así denominarlo. Así que muy interesante eso que puntualizabas, querido amigo. Para mí, a modo de conclusión y antes de entrar en los últimos detalles de este Cineforo Kino Deluxe, de esta primera edición de esta iniciativa que hemos creado para ustedes, creo que esta es una película maravillosa, elegante, una película que no solamente hay que observarla como una cinta de terror o de suspenso, sino como una muy buena cinta de cine del séptimo arte. A mí particularmente, le reitero, tiene algo muy especial. Creo que es mi favorita del género junto al Resplandor. Creo que es una maravilla la puesta en escena, la interpretación, la música. Así que muy recomendado que la vean tras este coloquio que estamos desarrollando aquí con mi querido amigo Ángel Virén. Les recomiendo que se suscriban a este canal donde estamos emitiendo aquí el Cineforo Kino Deluxe, que se suscriban a la cuenta de Twitter, bueno, que hoy en día que parece que va a cambiar, pero aquí en Twitter, @Kino Deluxe, que estén muy pendientes de suscribirse aquí a Twitter, a Kino Deluxe, donde estamos avisándoles con Ángel de las proyecciones que vamos a desarrollar, de las novedades que hacemos en diversas actividades que desarrollamos tanto Ángel como este servidor en este espacio Kino Deluxe, para que se suscriban. Realmente gracias a las personas que apoyan el contenido que se publica en este canal. A Ángel lo pueden seguir en Twitter en @aviren84 y también le está avisando sobre sus diversas actividades para que estén muy pendientes de todo lo que publica Ángel en esta red social. También los invito a que se suscriban aquí a Urisco Channel, donde realmente estamos emitiendo, donde podrán encontrar otros contenidos muy interesantes en este canal. Muchas gracias a las personas que se han suscrito, que han compartido, que han comentado. Eso le ayuda muchísimo a Ángel para estos contenidos que ha venido publicando en este espacio. Ya saben, Eurisco Channel aquí en YouTube, donde estamos emitiendo esta primera edición del Cineforo Kino Deluxe. Ya saben, pueden seguir también el perfil oficial de Eurisco Channel en Twitter, @Eurisco Channel, en esta red social, donde también tendrán todas las novedades sobre este canal de YouTube.
Y a este servidor lo pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S, donde estoy divulgando información sobre mis proyectos personales, mis actividades y demás cosas que desarrollo, no solamente en YouTube, sino en otros espacios mediáticos y presenciales. Y también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandragora Misterios, que tiene un perfil oficial de TikTok, @Mandragora Misterios, para que estén muy pendientes de todas las novedades y el contenido que publico en este espacio. Querido amigo, yo creo que hemos hecho un dossier bastante interesante de principio a fin en esta primera edición del Cineforo Kino Deluxe. A modo de conclusión, qué le quieres decir a los espectadores? ¿Qué van a observar en esta gran película, La Profecía Omen de 1976? Bueno, pues quisiera decirles a nuestra videoaudiencia de que van a disfrutar sin duda alguna de una película de terror de gran calidad, de gran prestancia, de las que ya no se ruedan hoy en día y que supuso, pues, al igual que alguna otra muy contemporánea a ella, pues un antes y un después a la hora de concebir el género, muy rupturista y que ayudó pues a que dicho género pues obtuviese la categoría de respeto que merecía desde hace tiempo atrás, ¿no? Es decir, es un título fundamental dentro del ámbito del terror, del ámbito del suspense y que era más que menester presentar aquí en este espacio Kino Deluxe y qué decir que sea nuestra ópera prima, nuestro debut. Así que espero que la disfruten y que sepan extraerle todo el jugo y disfrutar de todos los aspectos técnicos y artísticos que ofrece, ¿no?, el largometraje. Y qué más idóneo que en el mes de octubre aquí, octubre de 2021, arrancar con La Profecía, una cinta que yo creo que es idónea para lo que representa este mes de Este Halloween, mes de de brujas. octubre de terror, qué mejor que esta cinta. Exactamente, creo que es perfecto. Así que, querido amigo, un honor, muchas gracias. No solamente por ser la mente maestra detrás del Cineforo Kino Deluxe, por traernos toda esta información. Un abrazo enorme para todos los espectadores, muy pendientes de las redes sociales de Ángel, también del perfil de Eurisco Channel, también del perfil de Kino Deluxe. Les estaremos avisando de próximas proyecciones, de próximos dossiers que estaremos desarrollando. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en una próxima edición del Cineforo Kino Deluxe. Hasta pronto y un abrazo para todos. Chao, chao. Muchas gracias a ti, amigo, y un abrazo muy grande para todos.